Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que ese contradictorio silencio que ha manifestado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en cuanto a la sanción de María Corina Machado. Son muchos los medios que le preguntan. Son muchas las personas interesadas en conocer su opinión, sobre todo porque él lo vivió en carne propia. Recordemos que la misma María Corina en varias ocasiones le había pedido ayuda a Petro para que hablara con su amigo Nicolás Maduro sobre el asunto. Cuando ella le pidió no solamente a Petro, sino a Lula da Silva, a los izquierdistas amigos de Maduro que lo hicieran entrar en razón y que la dejaran competir. Petro, antes de las elecciones, Petro mencionaba de las elecciones en Colombia la importancia que había tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque abogaron por él cuando él fue inhabilitado después de ser alcalde de Bogotá por hechos de corrupción y le dieron inhabilitación política y él estaba inhabilitado políticamente. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron interceder o influir de una manera en un tribunal que habilitó a Petro para que pudiese ser candidato. Él en una ocasión dijo que era injusto que una persona fuese inhabilitada, que todos los ciudadanos tienen derechos políticos, y ponía su caso como testimonio, como ejemplo. El presidente de Colombia criticó sistemáticamente las inhabilitaciones a todo tipo de funcionarios que sean inhabilitados para ser elegidos por voto popular o se les impida ser candidato de cualquier elección. Sin embargo, no ha hablado sobre el caso de María Corina. ¿Virtud o defecto? Es la pregunta. Gustavo Petro no es un hombre que se guarde sus opiniones. Eso ya lo sabemos. Al presidente de Colombia le cuesta callar. Es difícil encontrar un suceso nacional o internacional sobre el que él no se pronuncie. 3 ejemplos recientes: condenó las acciones de Israel en Gaza, lo que provocó una crisis diplomática. Declaró su apoyo al peronista Sergio Massa ante las elecciones presidenciales de Argentina, marcando una distancia con el ganador de Argentina, Javier Milei, y respaldó a Bernardo Arévalo para que asumiera la jefatura del Estado en Guatemala ante las decisiones judiciales que parecían entorpecerlo. Petro cimentó buena parte de su popularidad en su capacidad para tomar postura, leer coyunturas y oponerse a las injusticias, por lo menos verbalmente. Precisamente por eso llama la atención el rotundo y fuerte silencio que tiene sobre el caso de la inhabilidad de las autoridades venezolanas que le impusieron a María Corina Machado, justo cuando ella busca competirle la presidencia a su amigo Nicolás Maduro, y después de que el presidente colombiano haya criticado sistemáticamente y repetidamente las inhabilitaciones a funcionarios electos o candidatos a cargo de elección popular. El hermetismo del primer mandatario es llamativo. Human Rights Watch le envió una carta solicitando su manifestación en contra de la inhabilitación de la líder opositora. La misiva iba firmada por Juanita Gobertus, directora para América de las organizaciones, quien expresó al diario El País su preocupación por el mutismo, es decir, el silencio de la Casa de Nariño. Es curioso que prefiera callar sobre este tema, porque además tiene una estricta relación con el Petro. Se trata de una sanción a una persona que aspira a un cargo público, algo similar a lo que ya a él le sucedió. Yo creo que manda un mensaje de incoherencia en la defensa de los derechos humanos. Fue muy vehemente con la destitución de Pedro Castillo en Perú. Por el contrario, ha guardado silencio en este momento como si primaran las preferencias ideológicas sobre su compromiso con la defensa del derecho al voto y a la participación. Hubertus se refiere a la inhabilidad y destitución por 14 años que le impuso la Procuraduría a Petro en el 2013, cuando él era alcalde de Bogotá. Una medida cautelar de la Comisión Interamericana que le devolvieron al gobierno a la ciudad. Una sentencia de la Corte Interamericana en el 2020 le ordenó al Estado colombiano modificar sus leyes para que ninguna autoridad administrativa pudiera cesar de su cargo a un funcionario que ya había sido electo por voto popular.
Paradójicamente, el precedente en el que se basó la Corte Interamericana fue el caso de otro opositor venezolano, el caso de Leopoldo López, a quien la Contraloría de ese país había inhabilitado por 3 años en el año 2004, antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara de fondo su caso. Petro aludía constantemente lo que le había ocurrido a Leopoldo López para soportar su argumento de que la Procuraduría había violentado sus derechos políticos. En una ocasión dijo: "Mi caso es similar al de Leopoldo López". Acabar con este tipo de sanciones es una cruzada que emprendió el presidente. En su país les ha reprobado abiertamente, incluso cuando los afectados son de orillas ideológicas opuestas a la suya. En noviembre del 2021, la Contraloría colombiana sancionó a Sergio Fajardo en su condición de exgobernador de Antioquia como uno de los responsables de las fallas en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que retrasaron la inauguración de la megaobra y, según la entidad, había generado daños por 4.3 billones de pesos colombianos, más de $1.000 millones. La sanción amenazaba con dejar a Fajardo fuera de las elecciones presidenciales del 2022. Petro reiteró su argumento para defender los derechos de su competidor. Lo que hay contra Sergio Fajardo es una sanción administrativa, y una sanción de ese tipo, como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no produce inhabilitación política, afirmó Petro. Igual actitud tomó en septiembre del año pasado, después de que el Consejo Nacional Electoral revocara la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander. Sobre Hernández, rival de Petro en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 2022, pesaban 3 sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría. El Tribunal Electoral determinó retirarlo de las elecciones. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitarle los derechos políticos por sanciones administrativas, en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento, declaró en ese momento Gustavo Petro. La situación es igual a la que está viviendo en Venezuela María Corina Machado, quien ganó cómodamente las primarias con un 92.5% de la votación de la oposición venezolana que se celebraron en octubre. Se trató de una victoria agridulce. La líder opositora sabía que estaba condicionada. 4 meses antes, en junio, la Contraloría General, un sapo llamado José Brito, la Llorona, dijo que la Contraloría había inhabilitado por 15 años a María Corina. El castigo se fundamenta en una sanción del 2015, cuando la misma institución, supuestamente, sin haberle confirmado a María Corina, la había inhabilitado por 12 meses antes por no incluir unos bonos de alimentación en su declaración patrimonial. Existía una pequeña esperanza a la que se aferraba María Corina Machado y sus seguidores, y era que el chavismo iba a respetar los acuerdos de Barbados con la oposición, cosa que no ocurrió. El derecho de que cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre. Pero luego llegó una fantasía, el Tribunal Supremo de Injusticia, con la nueva rectora del TSJ, que fue la misma que anuló las primarias, el pasado 26 de enero, ratificaron la decisión de la Contraloría y le cerraron la posibilidad para que la ingeniera industrial de 56 años aparezca en el tarjetón y queda inhabilitada hasta el año 2042. Repito, no me estoy equivocando en el número, no es 2036, 2042. Si quieres saber por qué hasta el 2042, te invito a buscar aquí en YouTube un video llamado La respuesta contundente de María Corina sobre la inhabilitación. Búsquenlo y van a entender por qué hasta el 2042 y no hasta el 2036, y no estoy equivocado, ¿ok? Estados Unidos advirtió rápidamente que van a retomar las sanciones económicas que levantó hace unos meses si el régimen decide no echar para atrás la inhabilitación. El aviso con tono de amenaza tiene reducido chance de estremecer algunas fibras en un gobierno que cumplió este jueves un cuarto de siglo en el poder. Buena parte de la comunidad internacional se ha volcado a rechazar el abuso de la autoridad chavista. Sin embargo, Petro ha optado por permanecer callado. La única vez que se refirió al tema fue en junio del año pasado, a través de la cuenta en X. En esa oportunidad, sin mencionar a María Corina Machado,
Dijo que ninguna autoridad administrativa puede quitarle o debe quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano. Eso fue todo lo que expresó Petro. En ese entonces no se habían celebrado las primarias, ni se habían realizado los diálogos entre oficialismo y oposición en Barbados. Sacar del camino a detractores es un arma recurrente del chavismo. Desde el 2002, la organización Acceso a la Justicia ha contabilizado 1.400 ciudadanos inhabilitados para ejercer cargos públicos mediante decisiones de autoridades judiciales y administrativas. Entre ellos está Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, entre otros. La cifra es contundente. Sin embargo, en este caso, Petro tiene cosas que perder si la juega por equipar su caso con el de María Corina Machado. Así lo explica Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, quien considera que varias prioridades del mandatario dependen actualmente de su relación con el gobierno de Maduro. Preservar la integridad de las negociaciones con el ELN y la nueva Marquetalia, que ambas operan desde Venezuela, es clave para sus planes de conseguir la paz total. También ha planteado no explorar el problema del petróleo, lo que ha llevado a Ecopetrol que considere hacer buenos negocios con Venezuela, y por eso no sería estratégico contradecir las decisiones políticas del régimen de ese país. Agrega que es evidente la benevolencia de Petro al momento de criticar a otros líderes de la izquierda. En vez de ser un defensor de la democracia, el día de hoy Petro parece más un cómplice de Nicolás Maduro. El presidente colombiano no titubeó en sus reproches a Israel, ni su convicción por defender sus principios. Así esto traerá consecuencias indeseadas. Fue aplaudida por sus seguidores, incluyendo en el extranjero. Esa coherencia está siendo puesta en duda hoy con su gigantesco silencio frente a la inhabilitación de María Corina Machado. Entonces, Petro, ¿por qué no hablas? Esa es la gran pregunta. Con esta me despido, déjame tu comentario. ¿Qué piensas sobre esto? Los quiero mucho y no olviden visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Recuerden, pa'lante es para allá. Suscríbanse al canal si no lo han hecho.